ensayo que hoy ganó el concurso estatal. Distinguidas autoridades que nos acompañan, muchas gracias por la distinción de su presencia. Y bueno, quisiera empezar mi intervención comentando que el ensayo es un ejercicio completo en la inteligencia del hombre. Para hacer un ensayo, seguramente tenemos que leer, tenemos que escribir, tenemos que hablar y tenemos que razonar algunos términos y algunas ideas. El ensayo es, pues, un ejercicio de reflexión y de introspección que abre el horizonte para descubrir ideas. Por eso reconozco la participación de los jóvenes que hoy se dieron cita y dieron con la pluma y el papel una página más en la historia y en la reflexión histórica de nuestro país. Y el ensayo versa sobre algo que pudiera por su mal uso ser trillado y pudiera parecer trillado, que es la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana, como diría Octavio Paz, no es otra cosa más que el encuentro de los mexicanos consigo mismos. La primera revolución del siglo XX y la revolución que representó la más legítima aspiración de un pueblo por llegar a mejores estadios. Esa fue la Revolución Mexicana, con actores legítimos y representantes fidedignos del país que en ese momento estaba vigente, como Teodoro Arango, Francisco Villa, como Zapata, como Madero, como todos los generales que participaron en esta lucha, como Plutarco Elías Calles, como Álvaro Obregón. Una radiografía exacta de la población y del país que en ese momento vivía situaciones dramáticas. Ese era el contexto de la Revolución Mexicana. ¿Y qué tenemos hoy en nuestro país? Con niveles de pobreza y de desigualdad que pudiera, con un contexto político y social diferente, asemejarse mucho a lo que en aquel tiempo y las cuestiones que en aquel tiempo orillaron al movimiento armado. Hay que decir que en nuestro país existen 52 millones de pobres, 12 de ellos en la pobreza más indignante que puede sufrir una persona, que es la pobreza alimentaria. 12 millones de mexicanos que se duermen y se despiertan con hambre. Esa es la realidad que vive nuestro país. Además, tenemos casi 3 millones de mexicanos desempleados, 12 que trabajan en la informalidad, casi 4 millones de mexicanos subocupados y además 3 millones de gente que no recibe ninguna remuneración por su trabajo. Ese es el contexto en el que nos encontramos hoy y es un contexto que no dista mucho de aquella radiografía de un 20 de noviembre de 1910. Y hoy, pues, decimos, hacemos la pregunta, cada 100 años vivimos una revolución armada. Estos 100 años, hace poco me preguntaron, ¿volveremos a vivir una revolución armada? Pues con más de 50,000 muertos, yo no sé qué esperamos ver como una revolución armada. Si nosotros dividiéramos por mes los muertos que llevamos en esta guerra que combate los efectos y no las causas, tendríamos un total de 800 muertes al mes durante 5 años. Estos son los saldos de una revolución, sin duda, pero una revolución fallida. Una revolución sin lo más importante que puede tener una revolución, que son ideas, que son ideales, que son valores, que son principios. Presenciamos una revolución descabezada, una revolución que, como todo en el capitalismo, solo se centra en el interés económico. Esa es la gran realidad que vivimos los mexicanos. El día de hoy nos encontramos aquí, gente de la sociedad civil y más aún los que militamos en un partido que se hace llamar revolucionario, porque allí encontró su origen, porque allí encontró su esencia. Ese es el partido que militamos
pintamos, pero habrá que reflexionar hoy, como lo hicieron los jóvenes que participaron, qué es ser revolucionario hoy en día, porque estoy convencido que ser revolucionario en el momento actual no significa tomar las armas e ir a la lucha. El pueblo y el país no necesitan más muertes. Ser revolucionario hoy en día es ser ciudadano, es ejercer a plenitud nuestros derechos. Esto es ser ciudadanos, eso es ser revolucionarios. Los que nos hacemos llamar políticos y ostentamos un cargo partidario o de representación popular, deberíamos pensar si estamos siendo revolucionarios, porque el revolucionario no hace lo que los demás dan por hecho. Un revolucionario nunca ha hecho lo que todos los demás hacen. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy para ser ciudadanos y para ser revolucionarios? La respuesta la tenemos todos.